Muy buenos días, hermanos. En este día viernes 2 de julio nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, antes de comenzar, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos invita a encontrarnos nuevamente con la misericordia de Dios. Jesús, que revela el rostro hermoso de un Dios misericordioso, un Dios que no le teme a las realidades humanas. Hoy Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores, siempre dispuesto a acercar el rostro de un Dios que quiere estar cerca del hombre todo, del hombre en sus diversas circunstancias y acontecimientos. No es el pecado algo que pueda manchar a Jesús, porque es justamente el Hijo de Dios. Pero sí es Jesús quien puede acercar a todos estos que se acercan a Él con su gracia a iluminar conciencias, a despertar corazones y a que muchas personas puedan entrar en el camino de Dios. En el corazón cerrado de aquellos religiosos fariseos, esto es una actitud no comprendida. Por eso le preguntan a los discípulos de Jesús cómo puede ser que Jesús coma con publicanos y pecadores. Esto nos revela que la coherencia total de Jesús, no solo en el decir, sino también en el obrar. Lo que dijo lo vivió. Dios no hace acepción de personas y Jesús tampoco las hace, justamente porque nos revela que Él es Dios. Y este Dios que se acerca a estos hombres pecadores y alejados tal vez de la gracia, pero en mayor situación de pecado están los fariseos, que bajo una apariencia de religiosidad, una apariencia de conversión, de cumplir con los preceptos y las tradiciones, no han convertido el corazón. Por eso Jesús, citando el Salmo, dice: ¿no han escuchado que se dice, misericordia quiero y no sacrificios? Esto revela claramente que lo que nos invita a Dios es a vivir en la misericordia, recordándonos a todos los que nos sentimos cristianos que estamos llamados a vivir en esta clave de no hacer acepción de personas. Pero también debemos ser sinceros y honestos, porque como dice San Irineo de León, no se redime lo que no se asume. Nos cuesta muchísimo muchas veces salir de nuestra zona de confort e ir a aquellos que podríamos definir que están en las periferias
de nuestra realidad cultural o socioeconómica. Nos es más fácil y nos es más cómodo estar entre aquellos que se nos parece, que se nos parecen, que son de los nuestros. Es mucho más fácil, es la zona de confort de cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios no nos invita a vivir en la comodidad y en la pereza de vivir en nuestra zona de confort. El anuncio y llevar el Evangelio supone muchas veces el desafío de romper nuestras propias estructuras y nuestros propios límites, e ir allí donde muchas veces nos resulta difícil llegar. Es una prueba de vencer resistencias y luchas interiores, en pos de un bien mayor, que es el anuncio del Evangelio. Jesús no tiene miedo de involucrarse con publicanos y pecadores porque sabe que no es Él el que será transformado por el pecado y la realidad humana, sino que estos pecadores pueden ser salvos por su acción misericordiosa. También nosotros debemos tomar esta conciencia. Todos aquellos que nos decimos creyentes debemos entrar en una actitud de misericordia. Como dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, llegar hasta las periferias existenciales. Pero qué difícil nos resulta. Nos dan miedo las periferias existenciales, debemos reconocerlo. Nos dan miedo. No es fácil llegar a muchos que tal vez no viven nuestras formas, nuestra cultura, no hablan nuestro lenguaje. Nos resulta difícil. Sin embargo, estamos llamados a llegar hasta allí y recordar que siempre, por dura y pecaminosa que puede ser una realidad, siempre puede ser evangelizada y transformada a la luz del amor de Dios. Dios puede obrar aquello que para nosotros puede parecer o pueda parecer imposible. Ciertamente que uno corre riesgos, ¿sí? No siempre va a encontrar la mejor disposición del otro lado o va a obtener los mejores frutos, pero debemos confiar que la gracia de Dios nos protege y nos acompaña, y será la gracia de Dios la encargada de cuidarnos también. No puedo olvidar una cierta experiencia de carácter personal. Alguna vez mientras me formaba estuve trabajando en la Villa El Garrote, esto es en Tigre, y un día, atravesado por circunstancias de trabajo, de cosas que tenía que cumplir, se me hizo muy tarde, ya de noche, y yo en la villa. Y para llegar a tomar el colectivo debía cruzar un descampado bastante importante, cruzar unas vías, y recién después que cruzabas esas vías, un par de 2 cuadras, 200 metros había que atravesar en una zona oscura, sin iluminación, llegabas a una avenida donde pasaba el colectivo. Y se me había hecho tarde, ¿viste? Porque había obligaciones, compromisos, cosas para hacer, la gente que te retiene y uno por ahí no presta atención. Y mientras cruzaba el descampado, eh, justo con mi guitarra, yo que iba cruzando, irrumpen personas así en la oscuridad. Estas personas parecían alcoholizadas o drogadas. Tuve mucho miedo en ese momento, mucho miedo. Y sentí en mi corazón ese lado humano, ¿quién me manda a estar en este lugar a estas horas atravesando este descampado? ¿Cómo no me fui antes? ¿Cómo no? La verdad que sentí el miedo que nos acorrala y que nos hace dudar muchas veces. El miedo atenta contra la fe. Y sin embargo, en ese momento algo surgió en mí y dije, Señor, te lo entrego, que sea tu voluntad. Efectivamente, sí, eran personas de la villa, del barrio, y, y tuve la inspiración en el momento de saludar. Tuve la primera tentación de salir corriendo, pero ya era tarde.
Y simplemente fue un saludo, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Y uno de ellos me reconoció como de la capilla, como alguien que ayudaba en el barrio y que estaba en la capilla. Y la verdad que la actitud que tenía en la primera disposición no era precisamente de amigos, pero sin embargo ese saludo, el reconocer la voz y que dijeran, este es el padre que viene a la capilla, valió para que en ese momento recibiera un saludo y pudiera pasar sin que nada acontezca. Finalmente llegué a tomar el colectivo y cuando me subí es como que por fin sentí que dejaba la mochila del temor que me había atravesado durante ese espacio oscuro y ese baldío. La verdad que también sentí que Dios se estaba cuidando de mí. En ese momento sentí que no debía tener miedo. Ciertamente que fue una experiencia riesgosa y que es una, una situación que hay que evitar. No hay que tentar al Señor nuestro Dios. No lo debemos provocar. Esa noche se dio esa circunstancia sin que yo la buscara y el Señor se encargó de cuidar y de proteger. Esto es increíble. Y me ha pasado en otras oportunidades. También recuerdo la primera vez que entré a una cárcel. La primera vez que entré a la cárcel sentí un terror enorme cuando se cerró el barrote de hierro detrás, la puerta, detrás de mí. Sin embargo, esa sensación que nunca voy a olvidar, ese ruido chocando contra otros hierros, eh, valió la pena profundamente, porque allí pude hablar de Dios y pudimos, junto a otros hermanos que me acompañaban en esa tarea pastoral, menguar el sufrimiento de tantas personas que sufren en ese encierro, esa vida de soledad, esa vida tremenda que es no tener libertad. Queridos hermanos, Dios nos invita a vencer nuestras resistencias, nuestros miedos, salir de nuestras zonas de confort para llegar muchas veces allí donde hay realidades que a lo mejor no terminamos de entender o no son las nuestras. Pero nos invita a ir al encuentro del otro, recordando permanentemente que somos mensajeros y que Dios no hace acepción de personas, que en sus planes misericordiosos, en sus planes benevolentes, puede hacer brotar verdaderos santos de allí, de lugares donde podríamos ni siquiera imaginarlos. No pongamos nosotros condicionamientos a la gracia de Dios, que puede obrar verdaderos milagros en medio de realidades difíciles y, como suelo decir, puede hacer florecer la flor más hermosa en el pantano más sucio. Pidamos al buen Dios que nos regale la gracia de tener estas entrañas de misericordia permanentemente, entrañas de misericordia para con nuestros hermanos, con el que sufre, con aquellas realidades que no son las nuestras, con aquellas realidades que tal vez no las terminamos de entender y de aceptar, pero que la mirada de Cristo esté en nuestros ojos y nunca nos haga perder el horizonte de recordar que el otro es un hermano. Llegue a todos ustedes la bendición en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.